Amigos, amigas, ¿cómo les va? Muy buena tarde tengan todos ustedes en este arranque del cuarto mes del año 2015, 1 de abril, y con ello seguramente el presagio, el preludio, esperemos, de lo que el mes de abril traerá de buenas noticias para muchos y muchas que esperamos que las cosas cambien, que las cosas se transformen y que lleve consigo un proceso de transformación importante en materia económica, política, social, de lo que habrá de ser este mes primero de los 2 meses que estaremos viviendo en campañas políticas, donde muchas promesas se habrán de vertir, muchos compromisos se habrán de externar, pero seguramente pocos son los que se habrán de cumplir. Y el día de hoy le damos la bienvenida, después de haber disfrutado la noche de ayer en el tradicional y magno escenario de lo que significa la Plaza de Armas de Zacatecas, este centro de espectáculos hoy convertido en el Festival Cultural Zacatecas 2015, la actuación soberbia, majestuosa, siempre importante de la destacada cantante y polifacética mexicana Susana Zabaleta, con expresiones de que finalmente todo aquel que no se expresa algo parecido, aquel que no se expresa es porque no tiene nada que decir, y bueno, para decirlo siempre hay que estar de acuerdo con ella, en el sentido de que lo único que podemos perder los mexicanos hoy es la dignidad. Y en ese esquema le damos la más cordial de las bienvenidas, esperando que lo que hoy comentemos para usted sea de mucha utilidad y, por supuesto, vamos a entrar en materia. Porque el día de ayer, de acuerdo con el mandato de la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, el ISTESAC, publicada el 21 de marzo, justamente en el marco del aniversario del natalicio del Benemérito de las Américas, fue instalada ayer la nueva Junta Directiva del ISTESAC. El secretario general de Gobierno, el notario público número 30, esperemos que con licencia, Jaime Santoyo Castro, en representación del gobernador Miguel Alonso Reyes, tomó la protesta a Esteban Herrera Ugarte, originario del estado de Colima, como nuevo presidente de la Junta Directiva del ISTESAC. Esteban Herrera hizo lo propio a los nuevos consejeros de la Junta Directiva, que son Patricia Salinas Alatorre, secretaria de Economía, Fernando Enríquez Soto Acosta, secretario de Finanzas, y Leroy Barragán Ocampo, secretario de Administración. Asimismo, los secretarios generales de los sindicatos que cotizan al instituto, como Armando Moreira Medina, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales, el SUTSEMOP, Ramón García Pedrosa, en representación de Martín Carrillo como secretario general de la sección 58 del CENTE, Sergio Favela Contreras del CITES y Gerardo García Murillo del SUBDACOBAES. Durante la primera sesión de la nueva Junta Directiva del ISTESAC, también se designó a Antonio Rivera Ruiz Esparza como secretario y a Claudia Enríquez Lemus como prosecretaria de la máxima instancia que rige al organismo. Ahí también forman parte para los puntos de adjudicación de poderes para Víctor Rentería, Gustavo Adolfo Pérez Acuña, Esther Contreras y Olga Rebeca Hernández León, a fin de hacer las gestiones necesarias para que lleven a buen funcionamiento el ISTESAC. Se aprobó que a partir de la quincena del 31 de mayo comiencen los ajustes en los cobros a las nuevas cuotas del ISTESAC, sin que las mismas tengan un efecto retroactivo, es decir, que a los trabajadores del Instituto de Seguridad que cotizan y que forman parte de estos 4 organismos sindicales, en lugar de que aporten el 6%, ahora van a aportar el 7%, a partir de la cuota o de la quincena del 31 de mayo. De igual manera, tendrá que incrementarse, en lugar del 12, el 13.8% de la cuota patronal, que es lo que corresponde a cada uno de los patrones. Lo anterior quiere decir que a partir de la fecha señalada, los derechohabientes comenzarán a ver la aplicación de las nuevas aportaciones pues en sus recibos de pago. Y bueno, se instruyó en esta nueva fase en la que entra el ISTESAC al director general para que comience a la brevedad los trabajos del proyecto de reestructuración administrativa de este organismo. Es decir, dicho en otras palabras o de manera elegante, la reestructuración quiere decir despida a los más de 300 trabajadores que ya no caben en el ISTESAC.
y que, bueno, los habrán de recontratar o en el gobierno o en los municipios, no sabemos, porque aún no queda claro, pero de entrada tiene 6 meses o menos de 6 meses ya para que cumpla con esta disposición. Y bueno, la siguiente sesión de la Junta Directiva se entregue un proyecto, por ejemplo, de las áreas donde aplicará dicha reestructuración y así dar cumplimiento a lo establecido en la ley del ISTESAC para optimizar los recursos humanos y financieros. También participaron en la sesión los directores de las diversas áreas del ISTESAC, como Juan Antonio Ruiz, Gustavo Adolfo Pérez Acuña, José Antonio Márquez, Víctor Salas, Francisco Javier Bonilla, Jorge Rodríguez, Esther Contreras. Todos ellos seguramente habrán de entrar a esta fase de reestructuración y que en buena medida de ellos depende el que se dé a buen término esta parte, y que tendrán que entrarle con transparencia a informarle a los trabajadores cómo va esta fase de la nueva entrecomillado, insistimos, reestructuración, modificación que habrá de surgir administrativamente el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. De igual manera, debo decirle, fue entregado este compromiso y esperemos que los resultados vengan y se mejoren. Esperemos que así sea. Usted, como siempre, pues tendrá la última palabra si lo que están haciendo en el ISTESAC corresponde con la realidad o se lo están sacando de la manga. El modo de ver las noticias ha cambiado. Participa con nosotros. En Facebook, dale me gusta. En Zacatecas Notivideo. Forma parte de esta gran comunidad. Y en otro orden de ideas, cambiando la perspectiva de lo que han sido los recientes informes que en materia de transparencia se han rendido por parte de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública, pues efectivamente ayer la comisionada presidenta Raquel Velasco, ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia y destacada y muy importante académica de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, rindió su informe. Y bueno, en este marco, la licenciada Raquel Velasco dio a conocer que Zacatecas no ha tenido avances significativos en términos globales de transparencia. Si bien no se han tenido retrocesos, tampoco progresos sustanciales, esto es decir, ahora sí que, como dice el dicho, ni para adelante ni para atrás. Según establece el estudio Métrica de la Transparencia 2013-2014, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. En dicho estudio, en su página 32, se establece una gráfica comparativa entre la métrica del 2010 y del 2014, en la que no se aprecia ningún cambio en general, aunque Raquel Velasco Macías, por ejemplo, refirió que en algunos aspectos particulares, como el de la información de oficio, sí se han tenido mejoras. Explica que en dicho estudio, con fecha del 2014, se posiciona a Zacatecas en el segundo lugar respecto al cumplimiento con la información de oficio en sus páginas de Internet. A 10 años de haber iniciado operaciones, la Comisión Estatal de Acceso a la Información advirtió que entre los sujetos obligados han ido mejorando los temas de transparencia, en especial en los ayuntamientos, aunque reconoció que siguen siendo el talón de Aquiles en este tema. A pesar de que Zacatecas obtuvo el segundo lugar nacional en este aspecto, en el rubro de órganos garantes, es decir, de las capacidades directivas y administrativas para garantizar el acceso a la información, fue uno de los estados con la calificación más baja. En la métrica de transparencia del 2014, Zacatecas obtuvo el lugar 14 de los 32 estados y el Distrito Federal evaluados en la tabla general. En este sentido, podemos advertir que Zacatecas, bueno, ni para atrás ni para adelante, está en un lugar y en una posición importante, sin embargo, falta mucho por hacer. Falta mucho en el establecimiento de una cultura que garantice, que redimensione lo que es el derecho a la información que tienen los ciudadanos, en este caso de México y de Zacatecas, respecto de cómo son manejados y utilizados los recursos públicos. Porque al final de cuentas, cuando llegan los órganos fiscalizadores, de repente el manejo discrecional que hay respecto de la información no corresponde con el tema de lo que es la información pública, y esto seguramente es lo que genera una gran controversia en la credibilidad de las instituciones. En tal virtud debiera, a partir de que se genere una mayor autonomía
como lo pide la propia comisionada presidenta de la Comisión de Acceso a la Información, a este órgano, es que paulatinamente se va a ir generando un proceso de incorporación de la ciudadanía a la gran toma de decisiones a partir del manejo de la información. En tanto no exista, no hay posibilidades de que haya mejora sustantiva en este aspecto. Y después del informe podemos decir, por ejemplo, del 1 de enero del 2014 al 27 de febrero de este año, que complementa el ejercicio del informe del día de ayer, se recibieron 3.427 solicitudes de información sobre los 3 poderes de gobierno, así como de partidos políticos y organismos autónomos. Solamente el 65% fueron solicitadas mediante Infomex, el 19% vía correo electrónico y 16% de manera presencial. La mayoría fueron resueltos en un lapso no mayor a los 8 días. En el último año se han presentado 303 recursos de quejas por motivo de revisión de información por parte de los ciudadanos, además de que se brindaron 1.833 asesorías y se capacitó a 5.000 personas en este tema. Quiere decir pues que la circunstancia va en incremento. La gente cada vez cree menos, tiene menos confianza y por lo tanto solicita más acceso a la información. Y bueno, tras el estudio de métrica de la transparencia que realizó el CIDE, se obtuvo que Zacatecas tiene un segundo lugar nacional en cumplimiento de la información pública de oficio en los portales de internet, pero en la de no oficio habrá que ver cómo está la perspectiva, porque finalmente hay legislación que seguramente los expertos en la materia tendrán que ir desglosando para que paulatinamente los ciudadanos que están comprometidos y están interesados en el acceso a la información de cómo está manejándose el sector público a partir del manejo de los recursos públicos, que es lo que le interesa a los ciudadanos, no es otra cosa, estén generando una mayor satisfacción. Si no lo hace, algo está pasando y habrá que estar a la perspectiva de todo ello, y va de la mano con esta posibilidad de manejo que hoy se da precisamente en el marco de las campañas políticas que el próximo fin de semana arrancan de manera formal en todo el país y que no queda claro cuál es el proceso en el que se dan estos cambios de partido de un candidato que era dirigente de un partido y que va ahora representando a otro partido, que no hay cultura en la posibilidad de que los ciudadanos tengan una transparencia clara y definida de cuál es la conducta y la actuación de los representantes populares o de los que aspiran a ser representantes populares. Eso por una parte. Y la otra va de la mano de que los recursos públicos finalmente no están siendo manejados con la transparencia que la legislación demanda. Esperemos que cambie y que cada vez tengamos mayor acceso a la información y que a partir de ello podamos tomar mejores decisiones. Pero como siempre, esperemos que las cosas cambien. El modo de dar la noticia ha cambiado y tú puedes formar parte de ella. Te esperamos. Síguenos en @SACNotivideo. Participa. Y bueno, para cerrar el día de hoy, como siempre, le vamos a hacer la respetuosa sugerencia de nuestro libro del día. En este caso es una novela de este importante escritor pues mexicano, aunque de nacimiento centroamericano, pero pues finalmente él es mexicano, un escritor identificado como mexicano, Carlos Fuentes, con su obra El Naranjo, entre muchas obras que seguramente han sido y serán parte de la disputa que año con año se presenten para ver si obtendría el Premio Nobel de Literatura. El día de hoy queremos hacerle esta sugerencia del Naranjo. Carlos Fuentes nos acerca a personajes de estos cuentos que arriesgan la vida y sufren injusticias, seguramente como usted y como muchos, sin llegar a satisfacer sus ambiciones. Un marinero portugués que lanza una botella al mar, un soldado español que vive entre indios y sirve de intérprete a Cortés, un noble griego que pone sitio a Numancia, un hijo de Cortés implicado en una conspiración contra del rey, y un actor de Hollywood que visita un prostíbulo en Acapulco. Aquí Carlos Fuentes muestra las miserias de la conquista de América,
los horrores de las guerras en Europa y los exotismos del mundo contemporáneo a través de la figura emblemática del naranjo, símbolo del mestizaje. Por eso le digo finalmente una obra que seguramente hoy en el mundo contemporáneo en el que usted y yo vivimos, en el que usted y yo habitamos, no hay, por supuesto, conspiraciones. En un mundo contemporáneo en el que no hay interpuestos solicitudes de deseos, como el marinero que lanza su botella al mar pensando en que ojalá alguien la encuentre y transforme el mundo, que transforme la humanidad. Un intérprete que sirve para dar cuenta o comunicar a la autoridad con los indígenas. Hoy de repente requiriéramos intérpretes para que logren comunicar a las autoridades con los seres de a pie, comunes y corrientes, como usted y como yo, porque pareciera que hablamos idiomas y lenguajes diferentes. Léalo, es una obra muy interesante, El Naranjo, de punto de lectura, estas colecciones que seguramente están muy cómodas, muy accesibles y que seguramente serán de su agrado. Carlos Fuentes, como siempre, un gran aporte. Y con él llegamos al final de nuestra emisión de este miércoles 1 de abril, no sin antes agradecer a todo el equipo de Notivideo Zacatecas y a usted que nos ve aquí y allá donde se encuentre, recordándole que nos puede seguir a través del hashtag Palabra de Caballero. Lo esperamos como siempre. Síganos y esté en comunicación con nosotros. Pásela muy bien, excelente miércoles y ya vienen los días santos. Esté muy atento y sea como siempre muy feliz.